Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema profundo, un tema muy bonito, muy importante, como es la sanación de las heridas del alma, la sanación de las heridas emocionales. ¿Por qué es importante, antes que nada, trabajar sobre el tema de las heridas emocionales? En algunas ocasiones ya hemos hablado de que nosotros hemos venido a esta vida a aprender a superar ciertas pruebas, ciertos obstáculos, y las heridas emocionales tienen una relación directa con todo esto. Antes de empezar, me presento. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Izaskun Reyero. Si es la primera vez que estás aquí, que me estás viendo por este directo o que me estás viendo por el canal de YouTube, que lo subiré siempre, lo subo después, suscríbete, ¿vale? Sígueme por aquí por Instagram, pero después ves al canal de YouTube y suscríbete por ahí, porque ahí es donde tengo todos los vídeos que subo diariamente ordenados. Además, el tema de las heridas emocionales lo voy a ampliar muchísimo más. Hoy vamos a hablar sobre la introducción a las heridas, pero no vamos a desarrollar todas las heridas una por una, ¿de acuerdo? Esto lo iremos haciendo poco a poco y todos los vídeos van a ir ahí. Por tanto, suscríbete a ese canal donde vas a encontrar muchísima información para que puedas impulsar tu vida y tus relaciones. Entonces, con todo esto, vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, como iba diciendo, vamos a hablar sobre las heridas emocionales. Antes de entrar en la materia, esto es un tema que trabajamos muy en profundidad dentro del programa. ¿Por qué? En el programa, ¿qué queremos aprender? A construir relaciones sanas, estables, con personas que se alineen a lo que buscamos en una pareja. Todo lo que hasta ahora no sea ese resultado que estamos buscando, cualquier tipo de conflicto que nos encontremos en nuestra vida, y especialmente en el área de las relaciones, tiene una tiene una relación directa con el tema de las heridas emocionales, y ahora veremos por qué. Para poder entender bien en qué consiste y cómo afecta el tema de las heridas emocionales y poder entender el proceso que necesitamos vivir para sanarlas, hay que empezar desde el principio. Nosotros, al nacer, un bebé cuando nace viene aquí a vivir en su máxima expresión, viene aquí a ser lo máximo que pueda ser en esta vida. Por otro lado, y como hemos mencionado en otros vídeos, por eso siempre te digo que te suscribas al canal, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre que nosotros, cuando venimos a esta vida, aquí vamos a introducir también el tema de la espiritualidad. Te recomiendo que si en cualquier momento entra en conflicto con tu sistema de creencias, entra en conflicto con tu ego, entra en conflicto con cualquiera de tus esquemas, que no te enquistes ahí, ¿de acuerdo? Que no lo rechaces y que simplemente filtres la información que es para ti, que estás en el momento de escuchar, y todo lo que no sea para ti, simplemente déjalo pasar, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar de espiritualidad y por eso digo que quizás si en algún momento hay algo que no resuena contigo, no te quedes con eso, ¿de acuerdo? Déjalo pasar, fíltralo y continuemos con el tema. ¿Por qué? Porque de todos modos, heridas emocionales tienes. Lo que vayamos a hablar aquí es importante para ti. ¿Por qué afirmo de manera tan contundente que heridas emocionales tienes? Porque si no, no estarías aquí, ¿de acuerdo? A eso vamos ahora. Tu alma, en el momento de encarnarse en esta vida, en este plano, tiene asumidos ciertos retos que superar y ciertas heridas que sanar. Por eso, si estás aquí, en esta vida, en este mundo, es porque necesitas trabajar ciertas cosas. Aquí entra el tema de las heridas emocionales. Tu alma, antes de venir a este plano, ya vino sabiendo qué es aquello que necesitaba trabajar, que necesitaba superar para poder llegar a vivir desde esta máxima expresión. El tema es que cuando tú vienes aquí a este mundo y naces en la familia en la que naces, todo está claro que a raíz de nuestros padres, nuestras madres, empezamos a heredar. ¿Y por qué digo heredar? Porque las heridas emocionales que tenemos vienen también a su vez por parte de ellos, es decir, nuestros padres tienen sus propias heridas emocionales que van a influir directamente en cómo se relacionen con nosotros y por tanto también en la impresión que nos llevemos del mundo que nos rodea.
Volviendo al inicio, ¿de acuerdo? Nuestra alma viene aquí a sanar ciertas heridas y cuando hablamos de sanar, en última instancia, ¿de qué hablamos? De aceptar. Recordemos que cada vez que nos encontramos en una situación que nos genera un conflicto, que nos encontramos en una situación que nos produce miedos, que nos produce enfado, que nos produce ira, lo que está ocurriendo allí es que no hay una aceptación sobre lo que esa situación implica. Entonces, todo lo que se vive desde la reacción, ¿de acuerdo? Todo lo que implica una reacción por nuestra parte, un miedo, un enfado, un dolor, es porque no se está aceptando. Ya lo decía Carl Jung hace más de 100 años, aquello a lo que te resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Las heridas emocionales están para enseñarnos a aceptar aquello que nuestro ego se resiste a aceptar y poder así transformarlo. ¿Por qué hablamos tanto de repetir patrones en las relaciones? Porque mientras no aceptemos, mientras no trabajemos, mientras no sanemos la herida que nos está reflejando esa circunstancia, lo que vamos a hacer es traerla al presente una y otra vez. Entonces, hay que tener en cuenta que en este proceso de evolución nosotros venimos con estas heridas que trabajar, pero a su vez también venimos con libertad de decisión, lo que se conoce como el libre albedrío. Tú ya viniste aquí sabiendo que te ibas a encontrar, pero por otro lado te dieron la libertad de poder elegir en cada momento cómo actuar. ¿Qué va a ocurrir? Que en función de cómo tú vayas actuando y vayas trabajando todas las situaciones que van viniendo, irás ascendiendo tus niveles de conciencia o por el contrario te tocará, como decíamos, repetir las situaciones una y otra vez y quizás no en esta vida sino en la siguiente y en la siguiente. Por eso yo siempre digo que cada vez que nos encontremos con un conflicto hay que detenerse y trabajarlo para poder así aceptarlo y trascenderlo. Vamos a hablar sobre las 5 heridas. Yo aquí voy a hablar sobre 5 heridas emocionales, ¿de acuerdo? Hay gente que te dirá que hay más. Yo voy a explicarte las 5 con las que trabajo. En función de las experiencias que vivamos con nuestros padres, cada padre tiene un papel distinto en nuestro crecimiento, en nuestra evolución y especialmente a la hora de mostrarnos también, lo vamos a llevar al campo de las relaciones, cómo vincularnos con los demás y con nosotros mismos. Esto también afecta, por supuesto, al trabajo, a los amigos, porque recordemos que lo que va a hacer es construirnos como persona. Entonces, cada padre tiene su rol y su papel. Vamos a hablar sobre 5 heridas que son la primera, la del rechazo, donde ¿qué ocurre? Cada vez que yo me encuentro en una situación que lo que haga sea activarme mi herida, mientras esta herida no esté aceptada, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a colocar una máscara. Es la máscara del ego que me voy a poner para protegerme ante esa herida que yo estoy sintiendo peligrosa para mí. La herida de rechazo implica una máscara del huidizo, ¿de acuerdo? Son esas personas que quizás, hablando de estilos de apego, que ante un conflicto, que ante un problema tienden a huir. Hablaremos sobre esto, lo vamos a desarrollar muchísimo más porque no es tan sencillo. La máscara de la herida, la herida de abandono conlleva la máscara del dependiente, el dependiente emocional. La herida de humillación conlleva la máscara del masoquista, masoquista emocional, masoquista mental. La herida de injusticia conlleva la máscara del rígido, de la rigidez. Y por último, la herida de traición conlleva la máscara del controlador. ¿De acuerdo? Ahora que entendemos las 5 heridas que hay y cuáles son las máscaras, vamos a ver de qué va, en qué consiste cada una de ellas. Sobre todo, te voy a introducir hoy cuál de los padres, ¿de acuerdo?, nos generan estas heridas. Hoy es para que puedas entender, para que puedas hacer una toma de contacto. ¿Por qué digo esto? Porque en el programa muchas veces han llegado personas diciéndome, es que yo tengo una herida de rechazo muy grande de mi padre, por ejemplo, ¿no? Y hay que entender que cada progenitor tiene su rol y además, dependiendo de cuál sea tu género, te va a generar una herida u otra. Por ejemplo, la herida de rechazo se genera siempre por el progenitor que es del mismo sexo que tú, del mismo género que tú. La herida de abandono, en cambio, se genera por el progenitor del género contrario. La herida de humillación
es un poco más ambigua, pero siempre va a ser generada por aquella persona, por aquel progenitor que lleve el rol de madre. ¿Y por qué digo el rol? Porque puede ser que el padre lleve el rol de madre. Esto hay que estudiarlo mucho más en profundidad, pero es para que puedas empezar a entender. La herida de traición viene provocada por el progenitor del género contrario y va acompañada de la herida de abandono. Y por último, la herida de injusticia viene dada por el progenitor del mismo género y va acompañada de la herida de rechazo. ¿Cómo afectan estas heridas cuando hablamos también de este reflejo que vemos en el mundo, de esta ley del espejo de la que hemos hablado también en muchas ocasiones? Si te das cuenta, muchas veces lo que tú dices que alguien te está haciendo, a ti, de lo que te quejas, es muy habitual que la otra persona también se esté quejando de que tú le haces lo mismo. Aquí está la maravillosa ley del espejo. Cómo al final lo que nosotros sentimos que los demás nos hacen, en el fondo lo hacemos, pero si vamos más atrás, en el fondo nos lo estamos haciendo a nosotros. Te voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender mucho mejor. Tú imagínate que tienes una herida de rechazo, ¿de acuerdo? Y por esa herida de rechazo te rechazas a ti, ¿vale? Te rechazas a ti mismo porque te sientes menos, porque tienes miedo que te rechacen, ¿de acuerdo? Tú ves a un grupo de personas y entonces, claro, como tienes miedo de que te rechacen, tú ya no te acercas a esas personas porque te sientes menos o porque sientes que no van a querer estar contigo por lo que sea. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos el protagonista de nuestra película, pero cada uno es el protagonista de la suya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el grupo de personas, lejos de saber que lo que está ocurriendo es que tú tienes una herida, una inseguridad, etcétera, lo que van a percibir de tu parte es un rechazo. Van a decir, mira, esta persona que no quiere juntarse con nosotros, ¿quién se ha creído que es? Que no somos lo suficientemente buenos o lo que sea. ¿De acuerdo? Y se van a sentir rechazados por ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te van a rechazar, porque te van a ver o una persona altiva o te van a ver lo que sea. Y entonces ya no van a querer estar contigo porque tú no quieres estar con ellos, pero porque en el fondo del fondo tú te estás rechazando a ti. Fíjate cómo funciona esto. Yo me rechazo a los demás y los demás me rechazan de vuelta. ¿De acuerdo? Del mismo modo, cuando yo aprendo a amarme, cuando yo me amo, amo a los demás y los demás me aman de vuelta. Así es como funciona el triángulo de la vida y así es como funcionan las heridas emocionales. Volviendo a la parte de la aceptación, para poder superar cualquier tipo de herida, primero debemos entender que ésta existe, ¿de acuerdo? Debemos atrevernos a dejar el ego a un lado y aprender a mirar hacia adentro y aprender a ver que existe esa herida. ¿Por qué digo dejar el ego a un lado? El principal riesgo a la hora de trabajar, de sanar nuestras heridas, entendiendo riesgo como el principal obstáculo que yo puedo tener a la hora de poder proceder con mi sanación es, por un lado, mi ego y por el otro, mis creencias. El ego lo que quiere es una parte de nosotros, ¿de acuerdo? El ego como experiencia humana que estamos viviendo forma parte de nosotros, forma parte de nuestra oscuridad. Recordemos que vivimos en un universo dual donde hay luces y donde hay sombras. Y el ego forma parte de nuestras sombras y es parte de nosotros y hay que aceptarla como es, pero simplemente aprender a entenderla y aprender a controlarla. Cuando nosotros nos abrimos a sanar, a trabajar, a observar nuestras heridas emocionales, ¿de acuerdo? Recordemos que lo que vamos a tocar ahí es un dolor. Nuestro ego, por encima de todo, se alimenta de ese dolor. Si yo no siento dolor, si yo no reacciono, al final no estoy actuando desde el ego, ¿no? Si alguien, por ejemplo, se mete conmigo, pero yo ya he trabajado aquello que me dispara la reacción, aceptar no significa quedarme, aceptar no significa quererlo para mí, no significa que sea algo bueno para mí ni que lo quiera en mi vida, pero lo acepto, no me lo quedo para mí. Entonces ahí el ego no puede existir. Por tanto, el ego a toda costa lo que busca es existir, lo que busca es vivir en ti y va a evitar que tú te expongas a estas heridas, que tú te quites esta máscara, porque quitarte la máscara implica dejar de reaccionar desde el ego. Una vez que ya hemos visto cuál es el principal obstáculo a la hora de poder trabajar estas heridas emocionales,
Vamos a ver lo que significaría vivir desde la aceptación. Tú imagínate que esto es una hija, ¿de acuerdo?, que su padre la rechazó porque en el fondo quería un niño. ¿De acuerdo? Puede ser. Es injusto, es malo. Sí, no vamos a entrar ahí, pero puede ser. El padre simplemente desde su deseo más interior quería un niño y rechazó a la niña que venía. Esa niña, sí, para poder sanar esta herida finalmente, por un lado, debe aceptar que su padre quisiera un niño, o sea, es aceptar el derecho de su padre a desear un niño y rechazarla como niña, y aceptarse a ella misma por guardarle el resentimiento, por rechazar a su padre, ¿de acuerdo?, a través de este sentimiento de rechazo. Muchas veces caemos en el error de decir, no, yo ya lo he aceptado, yo ya lo he perdonado. Esto lo veo mucho, ¿no?, con las personas que entran, que han tenido conflictos con sus padres y dicen, no, pero yo ya lo he aceptado porque yo lo entiendo su punto de vista. Sí, ¿de acuerdo? Esto es aceptar, lo que ha ocurrido, ¿no?, que no es lo mismo que aceptar la situación completa. ¿De acuerdo? Yo acepto que hicieran esto, que actuaran así, lo entiendo y lo acepto. Está muy bien y es una parte del proceso. Pero para poder aceptar y sanar la herida realmente, debo aceptar, primero permitirme a mí vivir las emociones que esa circunstancia me genere. Si no es justo para mí, tengo que darme el derecho de poder sentirme mal, de poder sentir rencor, enfadarme, de decir no me parece bien, no lo acepto, no lo quiero. Debo darme el permiso para poder vivir desde ahí y después de perdonarme y aceptarme. Por tanto, yo te acepto, ¿no? Desde el caso del ejemplo de esta hija, yo te acepto a ti, como padre acepto que quisieras esto, acepto que pienses así, tienes tus heridas, tienes tu historia y lo acepto, pero también me acepto a mí por rechazarte, me acepto a mí por no quererte en mi vida o me acepto a mí por no querer esta situación en mi vida. Y de ahí viene la aceptación completa de lo que sería la circunstancia, la situación. Con las heridas, o sea, tenemos que detenernos a observarlas todas. No, es difícil hablar sobre las heridas sin entrar al detalle sobre cómo actúa cada una de ellas, pero lo que sí te puedo decir es que mientras te encuentres circunstancias, ya sea por el miedo al rechazo, y desde ahí, evito el problema, me voy porque no lo quiero para mí o porque no quiero verme expuesto o porque en el fondo, otro ejemplo que también he visto mucho dentro del programa, mi pareja no me respondía o mi pareja, no sé, yo sentía que pasaba de mí y entonces la dejé. Pero la dejé y la persona y el que se siente rechazado soy yo. Fíjate, ¿no? Mi pareja no me hacía mucho caso, entonces la dejé. Antes de que me deje ella, la dejo yo. Pero aún así, el que se siente rechazado soy yo. Esto es un claro ejemplo de una herida de rechazo. Desde antes de que tú me dejes, antes de que tú me rechaces, me voy, ¿de acuerdo? Te rechazo, pero es que me estoy sintiendo rechazado yo. Es decir, me siento rechazado por ti, yo te rechazo y todo esto ¿de dónde parte? Desde el no aceptarse, desde el miedo a ese rechazo y al final desde una no aceptación a uno mismo. Cuando uno no tiene esa herida, oye, si mi pareja está distante, hablaré con ella, le preguntaré o lo que sea. Cuando uno tiene la herida, si mi pareja está distante, lo voy a interpretar como un riesgo, como un peligro de rechazo, como un rechazo como tal. ¿Y cuál será mi respuesta? Rechazar, irme. Y así es como alimentamos el círculo. Desde la herida de abandono, que yo tengo esa dependencia emocional. ¿Cuál es el miedo más grande de una persona con herida de abandono? La falta de apoyo, el no tener a alguien, el no tener un sustento, el sentirme solo, abandonado. Solo una persona con herida de abandono utiliza la palabra abandonado. Y ese es el mayor miedo de una persona con herida de abandono. ¿En qué va a consistir mi trabajo de aceptación, de sanación? Primero que todo, en darme cuenta de que yo, mientras yo esté conmigo, nadie me puede abandonar. Desde aceptar ese miedo que ahora mismo yo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque en todo momento voy a estar atrayendo circunstancias que me van a hacer vivir esta herida. Me van a revivir este abandono. Porque necesito que sea así hasta que me detenga a detener esta herida. Esas personas con dependencia emocional que constantemente atraen personas
que las abandonan, que las dejan, que hasta que no se detengan a sanar esta herida, no van a dejar de revivir esta historia, hasta que no se detengan a sanar el pasado, a perdonarse a sí mismas y a trascender la situación y a superar el miedo, a aceptar la posibilidad de que quizás esa persona se va y no pasa nada. Será en ese momento cuando realmente den con una persona que se quedará, pero porque ellas aceptarán la situación y desde ahí se comportarán de una manera saludable que llevará a que la relación pueda ser una relación sana. Recordemos que nuestros pensamientos generan nuestras emociones, estas impulsan nuestras acciones y de ahí construimos los resultados. La parte de las heridas emocionales es súper importante de trabajar. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras creencias vienen de ahí. Que yo no soy suficiente viene de mi herida. Que yo no puedo estar sola viene de mi herida. Que yo necesito tener el control de todo en todo momento viene de mi herida. Y esa creencia, ese pensamiento me va a generar unas emociones que me impulsarán a tener unas acciones que me llevarán a tener los resultados. Si te das cuenta, al final todo está unido entre sí. A ver, voy a leer los comentarios. ¿Cuál es la función positiva del ego? Algo debe tener bueno, por supuesto. El ego, como te decía, forma parte de nuestra experiencia humana y el ego es el que también nos impulsa a buscar, a tener ambiciones, a buscar propósitos. Es decir, el ego, cuando se aprende a tener bajo control, es fantástico, forma parte de nosotros. ¿Qué ocurre? Que cuando vivimos una experiencia que despierta este ego y que lo que va a hacer es hacernos reaccionar, lo que hay que hacer es aprender a negociar con el ego. Yo siempre pongo el mismo símil. Nosotros tenemos, como en los dibujos, el demonio y el angelito. Cuando nosotros nos encontramos en una circunstancia que nos pone a prueba, que nos reta, ¿de acuerdo? Que nos da la oportunidad de poder evolucionar y crecer, vamos a tener esa parte consciente que nos va a decir, venga, esto es lo que tienes que hacer, supera esta barrera, supera este miedo, trasciende esto. Y luego tendremos ese demonio que nos dirá, no, no lo hagas, esto es peligroso, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Lo que hay que aprender a hacer es negociar. Y aprender a decirle, mira, muchas gracias, yo siempre digo lo mismo, gracias por tu preocupación, pero a partir de aquí me encargo yo, gracias por cuidarme, gracias por preocuparte, pero a partir de aquí me encargo yo. La función de esto es protegernos porque cree que si nos exponemos a esa herida no vamos a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque en su momento, en nuestra infancia, ciertas circunstancias generaron un alto impacto emocional, generaron un impacto tan fuerte, lo asociamos, hicimos una asociación de dolor tan grande que desde entonces cualquier cosa que amenace con exponernos a una situación similar la vamos a ver como un peligro enorme. Entonces, ahí ¿qué va a buscar? Protegernos. Esta parte de nosotros va a buscar protegernos para no exponernos. A fin de cuentas, cuando nuestro ego actúa, lo que estamos haciendo siempre es protegernos. Por eso, cuando tú veas a alguien que está reaccionando de una manera irracional, que está reaccionando de una manera explosiva, lo que está haciendo en realidad es protegerse. Lo que esa persona siente en el fondo es miedo. Y dependiendo de cada herida será un miedo diferente. Por ejemplo, la herida de traición, un perfil controlador, ¿por qué reacciona cada vez que se le pone en duda, cada vez que parece que está en juego su reputación? Porque para ese perfil, para esa herida emocional, eso es algo terrible. Entonces, ¿qué hago? Me protejo, tengo miedo de que mi imagen se vea distorsionada. ¿Por qué? Porque desde mi herida de traición, yo lo que voy a buscar, la imagen que me voy a forjar es la de dar una imagen de persona confiable, de que como en su día me traicionaron, yo voy a buscar enseñar a la gente que puedes confiar en mí. Entonces, todo lo que implique que mi reputación, que mi imagen, que cualquier cosa se vea alterada, que ponga en juego todo esto, confundiré, ¿de acuerdo?, lo que ocurre desde fuera o lo que me dicen con lo que soy, que no tiene nada que ver, pero desde ahí yo no distingo. Lo que voy a hacer es reaccionar para proteger mi imagen, para proteger esa idea que yo me he creado de que soy una persona totalmente confiable.
alguien me pone en duda algo, no implica que yo no sea confiable. Pero desde ese perfil sí lo interpreto así. Entonces, siempre que alguien reacciona, lo que busca en realidad es protegerse. Cuando alguien con dependencia emocional se apega fuertemente, lo que busca es protegerse. Cuando alguien con una herida de rechazo lo que hace es alejarse, lo que busca es protegerse. Cuando una persona, por ejemplo, con una herida de injusticia, una persona rígida, se vuelve intransigente, lo que busca es protegerse. En todo momento es así. Cuando alguien reacciona, lo que busca es protegerse, porque tenemos asociado un dolor, una interpretación a esa circunstancia que está arraigado a nuestros más profundos miedos en función de nuestra herida. Entonces, como nuestro ego cree que no vamos a poder vivir si no nos protege, si nos exponemos a esa herida, lo que va a hacer es ponerse por delante y actuar por nosotros. Por eso es tan importante identificar estas heridas, por eso es tan importante abrirnos a exponernos a ese peligro y darnos cuenta de que en realidad ese peligro siempre ha estado en nosotros, que aunque en su momento eso fuera un riesgo, fuera un peligro para nosotros, porque sí, un niño pequeño cuando es abandonado, siempre, además solamente se puede abandonar a un niño. Cuando un niño pequeño es abandonado, realmente se ponen en juego sus necesidades básicas. Ahí el niño percibe un peligro enorme. Y en su momento sí fue un peligro, pero ahora no. Ahora eres una persona adulta, responsable, que se puede hacer cargo de sí misma. Pero eso, tu mente irracional, que esto es algo que trabajamos también dentro del programa, no lo entiende. Tu mente irracional, tu mente subconsciente, tu mente reactiva está programada para que cada vez que se repita una situación similar a la que tiene registrada, interpretarla como un peligro y reaccionar de la misma manera que en su momento le sirvió. Entonces, bueno, para no alargarlo mucho más, porque esto se podría alargar muchísimo, como resumen vamos a decir que las heridas emocionales son heridas que nosotros hemos pactado, que tenemos claro que tenemos que superar, elegimos conscientemente la familia en la que vamos a nacer, las experiencias que vamos a vivir, todo lo que nos va a llevar a ponernos delante de estas experiencias, que lo que van a hacer es obligarnos a afrontarnos a estas heridas y a estos miedos. De nosotros dependerá si decidimos trabajarlas o si por el contrario decidimos vivir tras la máscara. Y en ese caso lo que vamos a hacer es repetir las circunstancias una y otra vez, y no en esta vida, sino en esta y en la siguiente, y en la siguiente y en la siguiente. Que todo lo que nos hace reaccionar, lo que hacemos es reaccionamos desde la máscara que nos ponemos, ¿no? que nos ponemos a través de nuestro ego, nos ponemos para protegernos. Todo lo que nos implica una reacción es porque no lo estamos viviendo desde la aceptación. Y que dependiendo de cada herida, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de nuestras experiencias, dependiendo de nuestras vivencias, tendremos una herida u otra. Nunca es solo una herida, y todos tenemos heridas. Eso es importante. Nunca es solo una herida y todos tenemos heridas. Y cuanto menos heridas crees que tienes, más heridas tienes que trabajar. ¿Por qué? Ese es tu ego diciéndote, no, a ti no te pasa nada, tú estás bien. Ni mires, ni te molestes. ¿Por qué? Porque como mires encontrarás, y si encuentras ahí te expones. Entonces, cuanto más sienta que no tengo nada que trabajar, más me estoy tratando de proteger de aquello que realmente necesito mirar y superar y aceptar y trascender. Entonces, vale, a ver, voy a leer los comentarios. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. 1000 besitos. ¿Podrías poner un ejemplo específico de cómo se desarrolla la herida de traición desde la infancia? Sí, como he dicho, César, el vídeo de hoy, porque no quiero que se alargue mucho, era una breve introducción, era como un aperitivo para todo lo que viene, porque vamos a ir desarrollando poco a poco todas las heridas, aunque os recuerdo que esto, si queréis trabajarlo en profundidad, por supuesto lo encontráis dentro del programa. La herida de traición viene generada por el progenitor del género contrario y tiene mucho que ver en estos primeros años de infancia, lo que se conoce, se conoce comúnmente como el síndrome de Edipo, ¿de acuerdo? Donde el niño, por ejemplo, va con la mamá, la niña con el papá. Entonces, por una cosa o por otra,
si ese niño o esa niña percibió una traición por parte del progenitor, si es que, por ejemplo, se fue. Por eso digo que va muy arraigada con la herida de abandono, porque, por ejemplo, si yo soy mujer y estoy busco el amor de papá, ¿de acuerdo? Y papá me abandona, entonces por ahí se generará una herida de abandono y una herida de traición. Aparte, también así muy brevemente, en algún momento de nuestro desarrollo, cuando somos pequeños y estamos muy apegados o muy cegados con ese progenitor del sexo contrario, en un momento dado es necesario que nos demos que nos demos un golpe con la realidad y veamos que en realidad nosotros no lo somos todo para esa persona, que en realidad somos los hijos, pero por delante está pues nuestra madre, ¿no? En el caso del padre, o el padre por delante de la madre, o por ejemplo cualquiera, yo esperar una respuesta en específico y por lo que sea, porque ese día tenía un mal día o por sus propias heridas, recibir una respuesta o recibir algo que no fuese alineado con lo que yo estaba esperando en ese momento y lo percibiese como una traición a mis necesidades, a lo que yo en ese momento esperaba, a lo que yo buscaba. Entonces, esto, de hecho, la herida de traición es una de las más largas de explicar, ¿vale? Lleva muchísima información, pero lo que es importante de entender, simplemente para poder cada uno empezar a analizar en sí mismo cuál ha sido mi relación con mi padre, cuál ha sido mi relación con mi madre. Si yo soy mujer, de mi padre me van a venir las heridas de abandono y de traición. Tengo que ver en cada una de ellas, tengo que analizar cómo ha sido esta relación. Recordemos que, por ejemplo, abandono no implica solamente que no estuviese físicamente, también implica que no estuviese emocionalmente, también implica que tuviese que trabajar muchas horas y yo estuviese todo el tiempo en casa de mis abuelos, también implica que yo me pusiese enferma y me ingresaran en el hospital y quizás tuviese que pasar una semana en el hospital y por las noches tuviese miedo, me sintiese sola y abandonada, porque era una niña y porque en ese momento no racionaba, no racionalizaba, yo simplemente me sentía abandonada. Esto recordemos que apela además a las necesidades más básicas. Un niño no entiende, ¿de acuerdo? Un niño simplemente necesita. Y por parte de la madre, si yo soy mujer, me vendrá la de rechazo, la de rigidez, la de injusticia, y después la de humillación, independientemente del género que tú tengas, va a venir siempre dada por parte del padre, del progenitor que hiciese el rol de madre. Es extenso, ¿de acuerdo? Por eso no me quiero liar mucho con esto, pero sí que sirve para que yo desde aquí pueda detenerme y analizar un poquito cómo ha sido mi relación con cada una de estas personas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la herida de humillación, de la que hemos hablado muy poquito, es muy habitual cuando uno de los padres estuvo muy enfermo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, necesitó muchos cuidados, necesitó mucha atención, me tuve que responsabilizar, por ejemplo, mucho más de lo que en ese momento me tocaba. Cuando también, por ejemplo, mis padres, ¿no? Los padres tenían la herida de humillación, entonces como barrera protectora, cada vez que yo hacía algo malo, algo vergonzoso, lo que hacían para defenderse a ellos mismos era dejarme en evidencia a mí, para que quedara bien claro que la persona que había hecho esa cosa vergonzosa era el hijo y no los propios padres. Para los padres, cuando el hijo hacía algo malo, su mayor miedo era creer, ¿de acuerdo?, sentir la vergüenza, la humillación de que los demás los juzgasen como malos padres. Por eso van a poner siempre por delante oye, yo soy un buen padre, el que lo ha hecho mal, el que ha pasado vergüenza, el que ha hecho el ridículo, es él por su culpa, no por la mía. Todo el tiempo nuestros padres, cuando han vivido, han reaccionado desde sus heridas, ha sido para protegerse a ellos mismos también, porque actuaban desde su propio ego. Entonces, simplemente dejarme saber en los comentarios si queréis que hable más sobre todo esto, porque como veis es mucha información y hay mucho de lo que hablar. Además es fascinante porque entiendes realmente, te entiendes a ti, entiendes tus experiencias, tus miedos, tus anhelos, entiendes tu vulnerabilidad y puedes abrazarla de manera consistente, puedes realmente aceptarte. Oye, acepto, si tengo dependencia emocional, lo primero que necesito entender es que me sentí abandonada, necesito aceptarme, abrazarme, necesito perdonar y necesito perdonarme. Hay mucha información aquí, es súper bonito porque además aprendes a entender, a posicionarte y a entender también cómo el mismo dolor que tú sientes con tus heridas, además estas heridas que vienen de los padres, ellos mismos las tienen
las viven y el mismo dolor que tú sientes es el que sienten ellos. Y esto viene muy bien también para las personas que tienen hijos, porque en el momento, hasta que uno no toma conciencia, estas heridas de forma involuntaria se traspasan. ¿Por qué? Porque mis acciones van a estar regidas por estas heridas y sin yo querer lo que voy a hacer es traspasar esta herida. Por ejemplo, una mujer que tiene herida de rechazo y se rechaza a sí misma, ¿de acuerdo? Pero como se rechaza a sí misma, luego tiene una hija y en su hija, ¿qué ocurre? Que se ve a ella misma reflejada en la niña. Pero como se rechaza a sí misma, ¿qué va a ocurrir? Que va a rechazar sin querer a la niña porque se está viendo reflejada en ella y es totalmente involuntario. Y yo no sé por qué no puedo y no sé por qué no la aguanto y no sé por qué, porque en el fondo lo que estoy viendo en la niña es mi reflejo. Y como yo me rechazo, la rechazo sin darme cuenta. ¿Y qué hago? Le paso la herida de rechazo y esta niña le pasará la herida de rechazo a su hija y así sucesivamente hasta que no me detenga a analizarme, a trabajarme y a cortar un poco este efecto dominó que ocurre con las heridas emocionales que se van pasando de generación en generación. Muchísimas gracias, César. Ir a un evento escolar. A ver si te puedes explicar mejor, que no te he entendido. He heredado heridas de mis padres seguramente y creo que mi hija heredó alguna. Es normal y es necesario. No debemos culparnos por ello, simplemente debemos identificarlo, perdonarnos. Aquí el trabajo de perdón, sobre todo desde la posición de padre, es de doble sentido. Es mucho trabajo de perdón. ¿Por qué? Necesito perdonar a mis padres. Una vez que yo tomo conciencia de mis heridas y me doy cuenta de los resultados que yo he estado generando en mi vida, y muchas veces cuando yo me doy cuenta de que el dolor que yo siento lo he causado a los demás, el rechazo que yo siento por mí lo he causado en el otro, desde mi herida de traición quizás lo que he hecho ha sido ejercer un perfil controlador que ha hecho daño a otra persona. Cuando yo me doy cuenta de mis heridas y me doy cuenta del daño que he hecho, del daño que me he hecho, de los resultados que he estado construyendo sin querer, es inevitable y necesario en muchas ocasiones, para permitirme primero sentir esa emoción y luego aceptarla, generar una especie de rencor hacia mis padres. ¿Por qué? Porque supuestamente todas estas heridas me vienen de ellos. Entonces, claro, es culpables, ¿no? Aquí no hay que buscar culpables, hay que simplemente identificar y transformar. Entonces, perdono todo lo que he vivido, perdono todo lo que todas las experiencias que he vivido en mi infancia, las veces que no me sentí suficiente, las veces que me sentí rechazado, las veces que me sentí abandonado, lo perdono porque lo entiendo, porque lo acepto. Me perdono a mí también, ¿de acuerdo? Me perdono por sentir el rencor, quizás lo siento y luego me perdono, lo acepto, ya está. Me perdono por haber hecho lo mismo a los demás y luego cuando yo tengo hijos me tengo que perdonar también por por haber simplemente seguido creando estas heridas emocionales. Pero no olvides que es necesario, súper necesario en nuestro proceso evolutivo pasar por estas heridas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la herida de traición. Si yo como hija estoy súper apegada a mi padre y solo tengo ojos para él y en un momento dado mi padre me tiene, oye, sí, te quiero mucho, eres mi hija, te amo, pero está tu madre y la quiero a ella. En ese momento yo me voy a llevar un desengaño. Tengo que pasar por esa herida sí o sí. Además, no olvidemos que las almas eligen la familia en la que nacer. ¿Por qué? Porque lo necesitan, porque es la herida que necesitan vivir. Entonces, al final, lo único que hacen estos padres es hacer de maestros, es exponernos a las situaciones que nosotros hemos elegido porque debemos pasarlas sí o sí. Entonces, tus hijos te eligieron a ti porque tú ibas a ser el gran maestro para sus vidas, porque tú les ibas a dar, a proporcionar estas situaciones a las que necesitaban exponerse para poder seguir desarrollándose, para poder seguir creciendo. Entonces todas las piezas encajan y cuando aprendemos a verlo y sobre todo aceptamos, nos libramos del ego, de la culpa, de la vergüenza, nos libramos de todo esto, al final solo queda aceptación. Y cuando queda aceptación, todo lo demás se reestructura. Además, cuando yo me acepto, fíjate el triángulo de lo que hablábamos antes, cuando yo me rechazo a los demás se sienten rechazados por mí y por tanto me rechazan. Cuando yo me amo a los demás se sienten amados por mí y por tanto también siento ese amor de vuelta. Cuando yo me trabajo, cuando yo cambio, impactamos directamente a todo nuestro entorno. Y muchas veces la forma de poder ayudar, acompañar
a nuestro círculo cercano, tanto hacia arriba, ¿no?, los padres, como hacia abajo, los hijos, es primero que todo sanarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el reflejo que le daremos va a ser totalmente diferente. Esta madre que se rechaza a sí misma y rechaza a su hija porque se ve reflejada en ella, si esa hija se sana, se trabaja, sana esa herida emocional, esa madre no va a poder recibir ese reflejo, esa retroalimentación de rechazo se corta. Entonces, automáticamente, la imagen que refleja es una imagen totalmente diferente y desde ahí se pueden empezar a sanar las personas de nuestro entorno a través de nuestra propia sanación. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí. Mi hijo podría sentirse rechazada si no participamos en tu evento donde participa. Sí, por supuesto. Una hija, por ejemplo, en el caso, si eres hombre, podría sentirse traicionada, podría sentirse abandonada. Pero al final, claro, eso es algo que uno tiene que ir viendo, pero sí, o sea, respuesta rápida, sí. Sí, porque entendamos que lo que decíamos, los hijos tienen unas necesidades muy claras por parte de los padres y muy sencillas, o sea, es decir, yo que necesito el amor de aquí, el amor de allá, la aceptación de aquí y la aceptación de allá, necesito que me acepten como soy y que me quieran. Entonces, todo lo que implique, por ejemplo, lo va a vivir y dependiendo mucho también de cuál sea, por ejemplo, tu herida, ¿no?, de lo que se refleje, de lo que haya en el círculo familiar. Pero es probable que sí, claro, si esa niña ha venido a trabajar, a sanar una herida de abandono o de traición, si mi padre no se presenta a mi evento, lo voy a vivir como una traición o como un abandono. Puede ser. Se puede cambiar la relación con una expareja con la que se quiere regresar. Bueno, esto es Katia. Hola, esto es complicado. ¿Por qué? Porque aquí involucra a otra persona. Entonces, nuestros procesos de desarrollo no tienen por qué ser los mismos. Nuestras direcciones evolutivas no tienen por qué ser las mismas. Y recordemos que, como decíamos al principio, venimos aquí con ciertas situaciones que trabajar y que aceptar. Es que además la palabra clave reside en la aceptación. Cuando yo me resisto a aceptar un acontecimiento, lo que estoy resistiéndome a fin de cuentas es a aceptar esa herida que me está reflejando, ¿no?, esta circunstancia. Si yo, por ejemplo, se rompe una relación, pero mi herida me impide aceptar la circunstancia, lo que está pasando es que me estoy negando a sanar esta herida, a aceptarlo. Entonces puede ser que quizás no con esta persona, pero el día de mañana volveré a vivir una experiencia similar con otra pareja. Por tanto, esta no aceptación está diciendo algo. La no aceptación, el resistirse al cambio, el resistirse al ciclo de la vida, me está diciendo algo. Además, recordemos, mira, aquí voy a aprovechar para traer un tema súper bonito y es que el universo, Dios, es amor incondicional, ¿de acuerdo? Por otro lado, la evolución, o sea, nosotros venimos a evolucionar, el crecimiento, ¿de acuerdo? Es lo que nos acerca, esa evolución es la que nos acerca a ese Dios, a ese universo. Por tanto, si durante esa evolución, todos los procesos que a mí me están viniendo, las circunstancias que me vienen, yo me resisto a ellas, si Dios, el universo es amor incondicional y a la vez el universo es evolución y cambio, si yo me estoy resistiendo al cambio, a lo que me estoy resistiendo también es al amor incondicional. Por tanto, todo lo que pasa pasa con una finalidad y pasa ¿para qué? Para que yo haga frente primero que todo a mis heridas, a mis miedos. ¿Por qué no puedo aceptarlo? ¿Qué es lo que me está impidiendo aceptar que quizás esta persona ya haya cumplido con su tiempo en mi vida? Que ya nos hayamos enseñado lo que nos teníamos que enseñar y que ahora esa persona necesite para su evolución vivir ciertas experiencias que no va a poder vivir conmigo y yo necesite para la mía vivir otras experiencias que no vaya a poder vivir conmigo. Mira, aquí ya para terminar, para cerrar esto, voy a traer una metáfora súper bonita. La voy a simplificar mucho, ¿de acuerdo? Pero esto son unas hormigas, ¿vale? Que van caminando, van por el campo y se encuentran con una autopista y tienen que cruzar al otro lado porque su destino está al otro lado de esa autopista. ¿Qué ocurre? Que Dios, el universo, desde arriba ve que esas hormigas van directas a que las atropelle un coche
y ve y sabe que un poquito más adelante hay un puente por el que pueden cruzar y llegar sanas y salvas a su verdadero destino. Estas hormigas van a intentar cruzar por la autopista porque creen que es el único camino para llegar. ¿Y qué va a pasar? Que el universo, Dios, desde la intención que puedan llegar a su destino sanas y salvas y de enseñarles cuál es el mejor camino para ellas, le va a ir poniendo trabas para que no lleguen a cruzar la autopista por ahí porque las va a atropellar un coche. Las hormigas, desde su perspectiva, ¿qué van a decir? Es que Dios no quiere que yo pase por aquí, es que lo único que hace es ponerme obstáculos, es que yo no sé qué pasa, ¿no? Que lo único que me encuentro son problemas y problemas y problemas. Cuando en realidad lo que está pasando es que te están impidiendo que esas hormigas sean atropelladas y las están intentando guiar por el puente por el que realmente necesitan pasar para poder llegar a su destino. Con la vida es exactamente lo mismo. Cuando las cosas no salen como quiero, cuando parece que yo me resisto a ello y lo veo como un obstáculo, como un problema, como qué mala suerte, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Lo que está pasando simplemente es que por ahí no es. La vida me está diciendo por aquí no es, para poder llegar a donde tienes que llegar, para poder tener la pareja que de verdad es para ti, por aquí no es. Entonces, cuando todo empiezan a ser obstáculos, yo lo estoy viendo como mala suerte, como una maldición, como que yo no sé qué he hecho para merecerme esto, cuando en realidad lo que está pasando es que me están diciendo por aquí no es y me ponen obstáculos para que yo no cruce esa autopista y me atropelle un coche y pueda llegar al puente, llegar a ese punto que me llevará realmente a que es mi verdadero destino. ¿Ves? Sí me ha pasado otras veces de engancharme a personas y me cuesta mucho, no sé por qué. Porque ahí tienes, Katia, una herida que trabajar. Yo la he tenido durante mucho tiempo, es una herida. Hay que ver, porque no todo el apego, no toda la dependencia emocional viene por la herida de abandono. La herida de traición también puede conllevar una profunda dependencia por motivos diferentes, los cuales no vamos a entrar ahora, y así os dejo un poco con las ganas para que podáis ver los próximos vídeos, pero ahí hay una herida que trabajar, justo lo que decíamos, cuando yo me encuentro en una situación que me cuesta vivir desde la aceptación, cuando yo estoy viendo que me estoy resistiendo a algo, lo que hago realmente es terminar de repetirlo hasta que me detenga, y si no es en esta vida, pues será en la siguiente o en las que hagan falta. Vete tú a saber cuántas llevamos y vete tú a saber cuántas nos quedan. Por eso yo siempre digo, oye, vamos a trabajarlo pronto para así poder asegurarnos que vamos para adelante y que no nos detenemos, porque si no al final esto es como un videojuego donde si yo me quedo estancado en un obstáculo y no lo supero, lo que voy a hacer en todo momento es repetir esa pantalla hasta que supere ese obstáculo. Pues esto es lo mismo, si yo estoy viendo que aquí tengo algo que trabajar, si no me detengo, me freno, me paro un momento y aprendo, sobre todo el fin último es vivir desde la aceptación, que esa persona se quiere ir. Hay algo dentro que me está haciendo saltar las alarmas, hay algo dentro que lo estoy conectando con un dolor que probablemente venga de mi infancia, venga de algún recuerdo, alguna experiencia que yo viví que me hizo sentir que el hecho de que alguien se vaya va a ser peligroso para mí. Como es peligroso, lo que hago es rechazar la idea, ¿de acuerdo? Es simplemente ponerme esa máscara de no, protegerme para que esa persona no se vaya, apegarme. ¿Qué va a ocurrir? Que eso no es la solución. Entonces, si yo si yo me vinculo desde esa máscara, lo que voy a hacer es repetir en el momento en el que yo me detengo y digo, a ver, ¿qué va a pasar? Se va. ¿Que siento miedo? Siento miedo. En el momento es miedo lo que siento, miedo a cualquier cambio, el miedo a no tener recursos, miedo a no saber lo que vendrá, miedo a no... Es el miedo sobre todo eso, a no tener los recursos, a no saber hacerlo sola, a no tenerla, a lo que sea. Cuando yo me acepto y hago frente a ese miedo y aun con miedo digo, a ver, pues ya está, es así, lo acepto y el miedo desaparece automáticamente y esa herida poco a poco empieza a transformarse, empieza a cambiar la perspectiva. Por eso es tan importante en el trabajo, en el programa lo que hacemos es eso. Primero identificar nuestras heridas, ver las creencias que se generaron a través de esas heridas y transformarlas. Si yo me digo, no puedo vivir sin alguien a mi lado, sé que es mentira, ¿de acuerdo? Pero mi creencia inconsciente, irracional y que no me estoy dando cuenta de que yo la tengo es esa. Cada vez que esté con alguien y vea el riesgo de que esa persona se vaya, se van a levantar todas mis alarmas y aún así me voy a resistir a que esa persona se vaya. Si esa persona, imagínate que me estoy diciendo, no, es que
no voy a encontrar a nadie más, me voy a pegar a esa persona. Nadie me va a querer, ¿de acuerdo? Por lo que sea, yo siento que no me van a querer y ahora que he encontrado una persona que me quiere, no puedo dejarla escapar. ¿Cómo voy a dejarla escapar? No voy a confiar en que alguien más venga y si no viene, y si realmente mi miedo es que no venga nadie más, ¿cómo voy a dejar escapar a esa persona? Me voy a pegar porque sé que esa persona me quiso, por tanto, ya está, si esa persona me quiso, tiene que ser ella. Y de ahí muchas veces también nace el apego. Por lo que sea, hay que trabajar la herida emocional, hay que ver qué creencia, y esto es la parte más complicada, porque las creencias operan a un nivel subconsciente, que no nos damos cuenta de que están ahí, y dominan el 95% de nuestros pensamientos sin que nos demos cuenta. Por eso es tan importante trabajar a un nivel personalizado, porque dependerá muchísimo de cada persona, ya no solo de su infancia, de las experiencias que haya vivido a lo largo de mi vida, que hayan ido alimentando, por otro lado, estas creencias que en su momento me generé, y ver de forma personalizada cuáles son las creencias que a mí ahora mismo me están manteniendo estancada en una situación, me están haciendo saltar las alarmas de peligro ante una situación y por tanto me están haciendo repetir los patrones una y otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar el vídeo aquí porque ya nos hemos alargado muchísimo. Me ha encantado, de verdad, ha sido creo que una charla súper enriquecedora. Me va a encantar que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Una vez más, si queréis seguir aprendiendo, suscribiros si estáis los de aquí de Instagram, seguirme por aquí, pero luego iros al canal de YouTube donde estoy subiendo allí los vídeos todos los días, suscribiros por ahí porque todo lo que venga, a partir de ahora voy a ir subiendo mucho más contenido relacionado con las heridas emocionales y lo voy a ir subiendo todo por allí. Aún así ya sabéis que todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de España, tenemos el directo. Y bueno, sin más, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Os deseo un feliz domingo, lo que queda de domingo, y nos vemos en el próximo vídeo.